Mi esposo reservó un viaje a Hawái para toda su familia, pero se olvidó de incluirme. Me enteré del viaje a Hawái por accidente cuando mi hija de 8 años, Valeria, vino corriendo a la cocina preguntando si podía llevar su traje de baño nuevo a Hawái el próximo mes. No tenía idea de qué estaba hablando, hasta que me mostró el chat grupal en su tablet que mi esposo Miguel había incluido sobre las vacaciones familiares que estaba planeando. Había confirmaciones de vuelo para Miguel, nuestros 2 hijos, sus padres, su hermana Carolina y su esposo, incluso su hermano, con quien no había hablado en 2 años, 7 boletos a Maui por 10 días. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Cuando Miguel llegó a casa, le pregunté sobre Hawái y lo vi palidecer. Comenzó a tartamudear sobre cómo pensó que me había dicho y era solo una mala comunicación. Luego cambió su historia para decir que planeaba decirme, pero quería que fuera una sorpresa. Cuando señalé que todos los demás sabían, dijo que debía haberse olvidado de agregarme al reservar y lo arreglaría de inmediato. Pero cuando llamó a la aerolínea, de repente los vuelos estaban llenos y no podía agregar otro boleto. Qué conveniente. Su madre llamó al día siguiente diciendo qué dulce era que estuviera dejando que Miguel tuviera tiempo especial de unión con los niños y su familia. Fue entonces que me di cuenta de que era deliberado. Miguel les había dicho que había elegido quedarme en casa. Carolina me mandó mensaje preguntando si estaba bien con que tomara mi lugar en las fotos familiares, ya que no estaría allí. Mi esposo literalmente me había borrado de nuestras vacaciones familiares. La verdad salió cuando Valeria mencionó que papi dijo que mami necesitaba un descanso de todos y disfrutaría la casa silenciosa. Miguel había estado diciéndole a los niños por semanas que estaba demasiado cansada para vacaciones y quería que se divirtieran sin mí. Los había envenenado contra mí antes de que supiera sobre el viaje. Cuando lo confronté de nuevo, finalmente admitió que pensó que había estado demasiado negativa últimamente, y la familia merecía un viaje divertido sin que mi humor bajara el ánimo a todos. ¿Mi humor? Había estado trabajando 60 horas por semana en la compañía de seguros, mientras él había estado desempleado por 6 meses jugando videojuegos. Pero claro, yo era el problema. Bien, si Miguel quería unas vacaciones sin mí, me aseguraría de que tuviera exactamente eso. Primero llamé a mi jefe y pedí los mismos 10 días libres. Le dije que necesitaba manejar asuntos personales. Luego comencé a planear mi propio viaje. No unas vacaciones, sin embargo. Algo mucho mejor. Verás, Miguel parecía olvidar que yo manejaba todas nuestras finanzas, ya que ni siquiera podía recordar pagar su tarjeta de crédito a tiempo. También olvidó que la casa de sus padres, donde se quedarían antes de volar, estaba parcialmente a mi nombre, ya que habíamos firmado juntos para ayudarlo a refinanciar. Y definitivamente olvidó que sabía sobre su pequeño problema de juego que había escondido de su familia por años. La semana antes de su viaje, comencé a prepararme. Cancelé la reserva del hotel en Maui y la volví a reservar por solo 2 noches en lugar de 10. Pero me aseguré de que la confirmación aún mostrara 10 noches. También llamé a la compañía de alquiler de autos y reduje su minivan al compacto más pequeño que tenían. El equipaje de 7 personas y un Corolla sería interesante. Entonces comenzó la verdadera diversión. Retiré nuestros ahorros de vacaciones, aproximadamente 8,000 euros, y los puse en una cuenta separada a la que solo yo podía acceder. Cuando la tarjeta de Miguel inevitablemente fuera rechazada en Hawái, tendría que explicar a su familia por qué de repente no teníamos dinero. Pero eso no era suficiente. Quería que Miguel realmente experimentara lo que era ser excluido. Así que invité a mi hermana Andrea a quedarse conmigo mientras todos estaban fuera. Planeamos nuestra propia estación con días de spa, catas de vino y cenas caras, todo cargado a la tarjeta de crédito que Miguel y yo compartíamos. Cada cargo le enviaría una notificación mientras trataba de disfrutar su tiempo en la playa. El día que se fueron, actué como la esposa perfecta. Ayudé a empacar, los llevé a la casa de los padres de Miguel. Besé a todos para despedirme. Miguel en realidad se veía aliviado de que no estuviera haciendo una escena. Su madre me dio un abrazo condescendiente, diciendo que esperaba que disfrutara mi descanso. 2 horas después de que su vuelo despegara, le mandé a Miguel una foto mía y de Andrea en el restaurante 5 estrellas del centro, con el pie de foto. Gracias por sugerir que tome un descanso. Luego apagué mi teléfono. Según Valeria después, el viaje a Hawái fue un desastre desde el aterrizaje. El mostrador de registro del hotel fue un caos cuando llegaron. Miguel se quedó ahí con su familia apiñada detrás de él, mientras la empleada de recepción seguía sacudiendo la cabeza y señalando la pantalla de la computadora. Su voz llegó a través de mi teléfono 3 horas después del aterrizaje, temblorosa y estresada. El hotel solo los tenía registrados por 2 noches, no 10, y todos los demás lugares estaban completamente reservados porque era temporada alta turística. Me quedé en el restaurante con Andrea, mi copa de vino medio vacía, y lo escuché explicar el problema como si pudiera solucionarlo de alguna manera. Le dije que sonaba realmente terrible y esperaba que lo resolviera, y luego colgué y le hice señas al mesero para pedir la tarta de lava de chocolate que costaba 18 euros. Andrea alzó las cejas hacia mí pero no dijo nada. Solo levantó su propia copa de vino y las chocamos juntas. La mañana siguiente, fuimos al spa del centro, ese elegante por el que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado porque parecía demasiado caro. La recepcionista nos entregó batas y pantuflas y nos mostró la sala de relajación donde esperamos nuestras citas. Tomé el paquete completo con masaje, facial, envoltura corporal de algas marinas y algo llamado tratamiento de piedras calientes. Cada servicio se cargó a la tarjeta de crédito y sabía que el teléfono de Miguel vibraría con cada notificación. Andrea recibió los mismos tratamientos y pasamos 4 horas siendo mimadas mientras sonaba música suave y la gente nos traía agua de pepino y toallas calientes.
Seguí imaginando a Miguel en Hawái, tratando de explicar a sus padres por qué el dinero estaba de repente escaso. La masajista trabajó en mis hombros y me di cuenta de lo tensa que había estado llevando todo durante meses. Cuando finalmente salimos del spa, mi piel se sentía suave y mis músculos relajados y había gastado más que nuestro presupuesto mensual usual de comida. No me sentí culpable en absoluto. Miguel llamó de nuevo mientras Andrea y yo nos preparábamos para la cena. Su voz sonaba diferente esta vez, más aguda y más frenética. Su tarjeta de crédito fue rechazada en un restaurante donde habían llevado a todos a cenar. Eduardo y Patricia tuvieron que cubrir la cuenta de las 7 personas, y podía escuchar la voz aguda de Patricia cortando a través del ruido de fondo, exigiendo saber qué estaba pasando con nuestras finanzas. Miguel preguntó si algo estaba mal con el banco, si tal vez había fraude en nuestra cuenta. Lo dejé hablar en círculos por un minuto antes de decir que el banco estaba bien, y colgué. Andrea me miró desde el otro lado de la habitación de hotel, donde nos quedamos en lugar de en casa, porque ¿por qué no hacer unas vacaciones reales? Me preguntó si estaba segura de todo esto. Le dije que Miguel estaba seguro de dejarme fuera de un viaje familiar y mentir a nuestros hijos al respecto. Llamó 10 veces más durante las siguientes horas. Ignoré las primeras 9. En la 10ª llamada, finalmente contesté, y mantuve mi voz calmada y firme. Expliqué que había movido nuestros ahorros de vacaciones a una cuenta separada, ya que había planeado unas vacaciones sin incluirme. Miguel comenzó a gritar inmediatamente, sus palabras tropezando unas con otras sobre cómo estaba arruinando todo, y siendo vengativa, y castigando a los niños por algo que él hizo. Esperé hasta que dejó de respirar, y luego le recordé que le dijo a todos que yo era demasiado negativa y necesitaba un descanso de ellos. Le dijo a sus propios hijos que su madre no quería estar con ellos. Sus padres pensaron que estaba eligiendo quedarme en casa. Había escrito toda una historia sobre mí sin molestarse en verificar si algo de eso era cierto. La línea se quedó silenciosa por un segundo, y luego Miguel me colgó. Mi teléfono sonó de nuevo 20 minutos después, con una videollamada de Valeria. Su cara llenó la pantalla, roja y manchada por el llanto. Estaba apretada en una esquina de lo que parecía una pequeña habitación de hotel, con gente moviéndose detrás de ella. Diego seguía golpeando su brazo tratando de entrar en el marco de la cámara, y ella lo apartaba mientras lloraba más fuerte. Todos estaban apiñados en una habitación, porque era todo lo que el hotel tenía disponible, y nadie se estaba divirtiendo, y papi seguía peleando con la abuela sobre dinero, y por qué no estaba yo ahí para hacer que todo fuera mejor. Mi pecho dolía escuchando su voz quebrarse en las últimas palabras, pero me obligué a recordar que Miguel le dijo que estaba demasiado cansada para ir, que quería que se divirtieran sin mí. Había plantado esas ideas en su cabeza durante semanas antes de que se fueran. Todo este desastre fue su creación, no la mía. Le dije a Valeria que la amaba y que hablaría con ella mañana. Luego terminé la llamada antes de poder cambiar de opinión sobre cualquier cosa de esto. Andrea sacó el tema de la situación del dinero durante el desayuno la mañana siguiente. Estábamos sentadas en un café comiendo pasteles caros y bebidas de café elegantes. Dijo que tal vez había dejado claro mi punto y debería enviar suficiente dinero para que los niños al menos disfrutaran algo de las vacaciones. Clavé mi tenedor en mi croissant y le dije que no estaba lista para dejar escapar a Miguel. Discutimos de ida y vuelta, su voz poniéndose más aguda cada vez que señalaba que Valeria y Diego también estaban sufriendo. Le recordé que había apoyado este plan cuando lo expliqué por primera vez. Dijo que apoyaba hacer que Miguel enfrentara las consecuencias, no hacer miserables a mis hijos en Hawái. La discusión terminó cuando tiré dinero para la cuenta y salí del café. Me siguió al auto, pero no hablamos mucho el resto del día. Eduardo llamó a mi teléfono esa tarde, y su voz tenía ese tono frío y formal que usaba cuando estaba decepcionado de alguien. Dijo que Miguel le había explicado toda la situación, cómo estaba manteniendo sus vacaciones como rehén por un simple malentendido. Eduardo comenzó una conferencia sobre la unidad familiar y la importancia del perdón, y cómo el matrimonio requería compromiso de ambas personas. Habló sobre cómo Miguel estaba haciendo su mejor esfuerzo, y yo necesitaba ser más comprensiva de la presión bajo la que estaba. Ni una vez, Eduardo mencionó que su hijo deliberadamente me excluyó, y luego mintió a todos al respecto. Ni una vez, reconoció que Miguel había envenenado a mis propios hijos contra mí. Escuché todo el discurso y luego le dije a Eduardo que tenía que irme, y colgué mientras aún estaba hablando. Abrí nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito en línea y revisé los cargos de Hawái. La habitación de hotel abarrotada costaba más por noche que la reserva original porque fue de último minuto. Las comidas del restaurante para 7 personas seguían apareciendo, con los nombres de Eduardo y Patricia en los cargos, ya que la tarjeta de Miguel no funcionaba. 3 intentos separados de mejorar el auto alquilado del compacto a algo más grande, todos rechazados. Los imaginé tratando de meter a 7 personas y todo su equipaje en ese auto pequeño, manejando por Maui con todos apiñados y miserables. Parte de mí se sintió satisfecha viendo la prueba del desastre de Miguel. Otra parte de mí se sintió mal sabiendo que mis hijos eran parte de ese desastre. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto largo de Carolina. Me llamó egoísta y cruel por arruinar las vacaciones de todos, especialmente el primer viaje de los niños a Hawái. Según ella, Miguel solo estaba tratando de darle una experiencia bonita a su familia, y yo estaba castigando a todos por mis problemas de control y actitud negativa. Escribió 3 párrafos sobre cómo estaba siendo irracional y vengativa, cómo estaba dañando mi relación con mis hijos, cómo estaba mostrando mis verdaderos colores a toda la familia. Terminó diciendo que todos sentían lástima por Miguel, por tener que lidiar conmigo. Leí el mensaje 2 veces, mis manos temblando más fuerte cada vez. Andrea me encontró en el baño 10 minutos después, sentada en el piso con lágrimas corriendo por mi cara. No dijo nada al principio,
Solo se sentó junto a mí y me jaló contra su hombro. Le dije que escuchar lo miserables que estaban mis hijos en Hawái dolía más de lo que esperaba. Me frotó la espalda y dijo: Miguel definitivamente merecía consecuencias por lo que hizo, pero tal vez necesitaba pensar en lo que realmente quería de toda esta situación. ¿Quería que Miguel sufriera o quería que mi matrimonio y familia sobrevivieran esto? Porque ahora mismo estaba obteniendo lo primero, pero destruyendo cualquier posibilidad de lo segundo. Me quedé sentada en el piso del baño hasta que mis piernas se entumecieron y mi espalda dolía por apoyarme contra el azulejo frío. Andrea me ayudó a levantarme y regresamos a la sala donde me hizo tomar un vaso de agua y comer algunas galletas saladas, aunque dije que no tenía hambre. Me preguntó si quería hablar sobre lo que estaba sintiendo y le dije que ya no sabía lo que estaba sintiendo. Enojada con Miguel, culpable por los niños, confundida sobre si había ido demasiado lejos, preocupada de haber roto algo en mi familia que no podía arreglarse. Mi teléfono vibró en la mesa de centro alrededor de medianoche. Lo recogí y vi un mensaje de voz de Miguel que duraba 7 minutos. Andrea me vio mirar la notificación por un minuto completo antes de preguntarme si lo iba a escuchar. Presioné reproducir y lo puse en altavoz. La voz de Miguel salió áspera y cansada, como si hubiera estado llorando por horas. Dijo que estaba grabando esto a las 2 de la mañana, hora de Hawái, y todos los demás finalmente estaban dormidos en su habitación de hotel abarrotada. Comenzó diciendo que estaba equivocado en todo y se había estado mintiendo a sí mismo sobre por qué me excluyó del viaje. El asunto del desempleo lo había destruido más de lo que había admitido a nadie, incluyéndose a sí mismo. Se sentía inútil y pequeño, y como si estuviera fallando como esposo y padre cada día. Planear el viaje a Hawái con el dinero de sus padres y puntos de tarjeta de crédito había sido su forma de tratar de sentirse importante otra vez, como si aún pudiera proveer algo grande y especial para su familia. Pero en lugar de incluirme y ser honesto sobre sus sentimientos, se había convencido de que yo era el problema y que la familia estaría mejor sin mi negatividad, bajando el ánimo a todos. Admitió que había envenenado a los niños contra mí, diciéndoles que no quería ir porque estaba cansada de ellos. Dijo que escuchar a Valeria llorar sobre lo apiñados y miserables que estaban todos le había hecho darse cuenta de lo que había hecho a nuestra familia. Había excluido a su esposa, mentido a sus padres y hermanos, manipulado a sus propios hijos y arruinado lo que debería haber sido unas vacaciones increíbles porque estaba demasiado orgulloso y avergonzado para admitir que estaba luchando. Su voz se quebró completamente cuando dijo que entendía si no podía perdonarlo y merecía lo que decidiera hacer después. El mensaje terminó con él diciendo que me amaba y que sentía mucho todo. Me quedé ahí mirando mi teléfono después de que terminó el mensaje. Andrea preguntó qué estaba pensando, y le dije que no tenía idea si Miguel se refería a algo de eso, o si solo estaba entrando en pánico porque las vacaciones fueron un desastre, y su familia lo estaba viendo desmoronarse. Dijo que era una pregunta justa, y necesitaba averiguar lo que realmente quería antes de responderle. Nos quedamos despiertas hasta las 3 de la mañana, hablando sobre mi matrimonio. Le conté sobre los últimos 6 meses de Miguel desempleado, y cómo había trabajado 60 horas por semana, mientras él jugaba videojuegos y apenas buscaba empleos. Hablé sobre lo resentida que me había vuelto haciendo todo mientras él no hacía nada, cómo había dejado de contarle sobre mi día porque nunca parecía interesado, cómo habíamos dejado de tener conversaciones reales sobre cualquier cosa importante. Andrea escuchó y preguntó si alguna vez le había dicho a Miguel que estaba en mi punto de quiebre antes de que todo esto pasara. Me di cuenta de que no lo había hecho, porque había estado demasiado ocupada estando enojada y trabajando todo el tiempo para sentarme realmente y tener una conversación honesta con él. Señaló que Miguel excluyéndome era terrible, pero yo también había abandonado el matrimonio meses antes, sin decirle qué tan serias se habían vuelto las cosas. Ambos nos habíamos fallado el uno al otro de diferentes maneras, y ahora teníamos que decidir si queríamos arreglarlo o dejarlo terminar. Me quedé dormida en el sofá alrededor de las 4 de la mañana y desperté a las 9 con 17 llamadas perdidas de Hawái. 3 eran de Miguel, 2 de Eduardo, 1 de Patricia, y el resto eran de números que no reconocí y asumí que eran otros miembros de la familia llamando para gritarme. Las ignoré todas e hice café mientras Andrea se duchó. Mi teléfono sonó de nuevo a las 10, y esta vez era Patricia llamando. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. La voz de Patricia sonaba completamente diferente del tono frío y formal que había usado cuando me llamó sobre darle tiempo de unión a Miguel. Sonaba exhausta y triste, y de alguna manera más vieja. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que realmente estaba pasando con el viaje a Hawái. Me preparé para otra conferencia, pero en lugar de eso, dijo que había estado viendo a Miguel desmoronarse completamente en los últimos 2 días. Lo había visto llorando en el baño, siendo brusco con los niños, incapaz de dormir o comer o disfrutar cualquier cosa de las vacaciones. Ayer, finalmente se había derrumbado y les había dicho a ella y Eduardo la verdad sobre por qué yo no estaba ahí. Había admitido que deliberadamente me excluyó y mintió a todos sobre que yo elegí quedarme en casa porque estaba negativa y cansada. Había confesado haberle dicho a los niños que no quería ir porque no los amaba lo suficiente. Había explicado sobre perder su trabajo y sentirse inútil y tratar de probar que aún podía proveer algo planeando este viaje sin mí. Patricia dijo que se sentía terrible por haber creído la historia de Miguel sobre que yo era negativa y necesitaba espacio. Me había llamado para decir qué dulce era que le estuviera dando tiempo de unión a Miguel cuando realmente había sido completamente excluida y mentido sobre a mis propios hijos.
Se disculpó por no cuestionar la versión de los eventos de Miguel y dijo que debería haber sabido que algo estaba mal cuando él parecía tan aliviado de que no estuviera haciendo una escena en el aeropuerto. Preguntó si había alguna manera de arreglar este desastre o si Miguel había destruido completamente nuestro matrimonio. Le dije que aún no lo sabía y necesitaba tiempo para averiguar lo que quería. Dijo que entendía y esperaba que pudiéramos resolver las cosas porque podía ver cuánto me amaba Miguel aunque hubiera tomado decisiones terribles. Colgamos y me sentí aún más confundida que antes. Una hora después, mi teléfono vibró con una solicitud de videollamada del teléfono de Miguel. La contesté y vi la cara de Valeria llenando la pantalla en lugar de la de Miguel. Estaba sentada en una toalla de playa con el cabello mojado y arenoso y se veía tan pequeña y triste que me dolió el pecho. Diego apareció junto a ella y ambos me miraron con esas caras culpables y preocupadas. Valeria preguntó si estaba enojada con ellos por ir a Hawái sin mí. Le dije que nunca podría estar enojada con ella o Diego por cualquier cosa que papá planeara. Comenzó a llorar y dijo que papá les dijo que no quería ir porque no los amaba lo suficiente para tomar unas vacaciones con ellos. Dijo que le había creído porque papá parecía tan seguro y ahora se sentía mal por no preguntarme si era cierto. Diego dijo que había estado enojado conmigo todo el vuelo por no querer pasar tiempo con ellos. Escuchar a mi hija de 8 años decir que pensaba que no la amaba lo suficiente para ir de vacaciones rompió algo profundo dentro de mí. Me di cuenta de que la traición de Miguel fue mucho más profunda que solo excluirme de un viaje. Había envenenado activamente mi relación con mis propios hijos, haciéndolos creer que había elegido abandonarlos. Había plantado dudas en sus mentes sobre si su madre los amaba. Eso se sintió peor que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Les dije a Valeria y Diego que los amaba más que cualquier cosa en el mundo, y siempre querría pasar tiempo con ellos, sin importar lo que dijera cualquiera. Expliqué que papá había tomado algunas malas decisiones sobre las vacaciones, pero nada de eso era su culpa, y no habían hecho nada malo. Valeria preguntó por qué papá mentiría sobre algo así, y le dije que papá estaba pasando por cosas difíciles y cometió errores, pero lo resolveríamos como familia. Hablamos por 20 minutos más sobre su viaje y lo que habían visto en Hawái, y traté de hacerlos sentir mejor sobre todo. Después de colgar, fui a mi habitación y lloré por una hora. Andrea tocó mi puerta alrededor de la 1 de la tarde y dijo que tenía que irse porque necesitaba volver al trabajo en la mañana. Antes de irse, me abrazó fuerte y dijo que sin importar lo que decidiera sobre mi matrimonio, necesitaba asegurarme de que Valeria y Diego supieran que nada de esto era su culpa. Tenía razón. Y pasé el resto del día pensando en cómo proteger a mis hijos del daño que Miguel y yo habíamos hecho a nuestra familia. Pensé en qué tipo de ejemplo les estaba dando buscando venganza, en lugar de tratar de resolver problemas. Pensé en lo que aprenderían sobre matrimonio y conflicto viendo a sus padres destruirse mutuamente. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en hacer sufrir a Miguel, que no había pensado en lo que mis acciones les estaban enseñando a nuestros hijos sobre cómo manejar el dolor y la ira. Alrededor de las 6 de esa tarde, entré a nuestra cuenta bancaria y miré el saldo en la cuenta separada donde había movido nuestros ahorros de vacaciones. Pensé en Miguel y los niños atrapados en esa habitación de hotel abarrotada con sus padres y hermanos todos apiñados y miserables. Pensé en la cara de Valeria en la videollamada, preguntando si estaba enojada con ellos. Pensé en lo que Andrea había dicho sobre asegurarme de que mis hijos no recordaran su primer viaje a Hawái, como las vacaciones donde el matrimonio de sus padres explotó. Transferí 4.000 euros de vuelta a Abba, nuestra cuenta compartida. Suficiente para cubrir un hotel decente por las 5 noches restantes y algunas actividades para los niños y comidas decentes para todos. No se trataba de perdonar a Miguel o dejarlo salirse con la suya fácilmente. Se trataba de asegurarme de que mis hijos tuvieran al menos algunos buenos recuerdos de este viaje, en lugar de solo recordar a todos apiñados y peleando y miserables. Mantuve los otros 4.000 en mi cuenta separada, porque aún no confiaba completamente en Miguel, y quería asegurarme de tener dinero al que él no pudiera acceder si las cosas empeoraban. 20 minutos después de transferir el dinero, mi teléfono sonó con el número de Miguel. Contesté, y lo escuché sollozar tan fuerte que apenas podía hablar. Siguió diciendo gracias una y otra vez, y preguntando si esto significaba que estaba dispuesta a resolver las cosas. Lo interrumpí, y le dije que necesitábamos tener algunas conversaciones serias cuando regresara a casa. Dije que necesitábamos terapia matrimonial, y él necesitaba decirle a toda su familia la verdad completa sobre por qué no fui invitada, y lo que les dijo a los niños sobre mí. Dije que necesitaba ver cambios reales en cómo manejaba nuestra relación y nuestras finanzas y su búsqueda de empleo. Le dije que no prometía perdonarlo o seguir casada con él, pero estaba dispuesta a intentar terapia y ver si podíamos arreglar lo que había roto. Miguel estuvo de acuerdo con todo inmediatamente. Dijo que le diría a su familia toda la verdad hoy, y encontraría un terapeuta tan pronto como regresaran a casa, y haría lo que fuera necesario para probar que podía cambiar. Me pregunté si realmente lo decía en serio, o si solo estaba diciendo lo que quería escuchar porque estaba desesperado y avergonzado. Le dije que hablaría con él cuando regresara a casa, y colgué antes de que pudiera decir algo más. 2 horas después, Miguel me mandó mensaje que había movido a la familia a un mejor hotel con habitaciones reales para todos, e iban a tratar de rescatar los últimos días del viaje. Envió fotos de Valeria y Diego finalmente sonriendo en la playa, construyendo castillos de arena y jugando en las olas. Se veían felices y relajados por primera vez desde que se habían ido, y me sentí aliviada de que al menos tendrían algunos buenos recuerdos de Hawái. Mi teléfono vibró con un texto de Carolina que era mucho más corto que su mensaje enojado anterior. Dijo que Miguel había confesado todo a toda la familia, y todos estaban impactados de que hubiera mentido tanto sobre la situación. Se disculpó por llamarme egoísta y cruel sin conocer la historia completa.
La disculpa se sintió más como algo que tenía que enviar porque Miguel le dijo que lo hiciera más que algo que realmente quería decir. Pero lo aprecié de todos modos. Pasé los siguientes 4 días trabajando horarios normales por primera vez en meses. Salí de la oficina a las 5 en lugar de las 8 o 9. Y no revisé mi correo electrónico después de cenar. Fui al gimnasio y me encontré con una amiga para tomar café y limpié mi armario e hice todas las cosas para las que nunca tenía tiempo cuando trabajaba 60 horas por semana. Pensé mucho en lo que realmente quería de mi vida y mi matrimonio. Me di cuenta de que había estado tan ocupada siendo la responsable y sintiéndome resentida por el desempleo de Miguel que nunca le había dicho qué tan cerca estaba de mi punto de quiebre antes de que cualquiera de esto pasara. Había dejado que el resentimiento se acumulara por meses sin tener conversaciones honestas sobre qué tan abrumada y enojada me sentía. Miguel excluyéndome era terrible e imperdonable en muchas formas, pero yo también había fallado en comunicar qué tan serios eran nuestros problemas antes de que explotaran. Ambos habíamos cometido errores, y ahora teníamos que decidir si queríamos arreglarlos o rendirnos. El día que Miguel y los niños se suponía que regresaran a casa, limpié toda la casa e hice su cena favorita, y traté de prepararme para lo que pasara después. Escuché el auto entrar al camino de entrada a las 6, y mi estómago se hizo nudos. La puerta principal se abrió, y Valeria corrió adentro primero. Dejó caer su mochila, y corrió directamente hacia mí llorando, y diciendo que lo sentía por haberle creído a papá cuando dijo que no quería ir. La alcé, aunque se estaba volviendo demasiado grande para cargarla fácilmente, y la abracé fuerte contra mi pecho. Le dije que siempre querría estar con ella sin importar lo que dijera cualquiera, y que no tenía nada de qué disculparse. Diego abrazó mis piernas, y Miguel se quedó en la puerta con todo el equipaje, viéndose cansado y asustado, e incierto. La atmósfera se sintió incómoda y tensa, como si todos estuviéramos caminando sobre vidrio roto, tratando de no empeorar las cosas. Puse a los niños en la cama temprano esa noche, y regresé abajo para encontrar a Miguel sentado en la mesa de la cocina, con las manos dobladas frente a él. Levantó la vista cuando entré, y pude ver que había estado llorando. Me senté frente a él, y esperé a que comenzara a hablar. Respiró profundo, y me dijo que había estado luchando con depresión desde que perdió su trabajo hace 6 meses. Dijo que cada mañana despertaba sintiéndose inútil porque ya no podía proveer para su familia. Explicó que había estado usando puntos de tarjeta de crédito que había ahorrado por años, más dinero que sus padres se ofrecieron a contribuir para planear el viaje a Hawái porque quería sentirse importante otra vez. Quería probar que aún podía hacer algo grande y significativo para su familia, aunque no estuviera trabajando. Escuché sin interrumpir mientras hablaba sobre sentirse como un fracaso cada vez que me iba al trabajo y él se quedaba en casa jugando videojuegos. Admitió que planear el viaje lo hizo sentirse competente y necesario por primera vez en meses. Luego me miró y dijo que excluirme fue lo peor que le había hecho a alguien. Dijo que mentirle a los niños sobre por qué no iba era imperdonable y entendía si no podía superarlo. Le dije que entendía cómo se sentía luchar y sentirse inútil, pero eso no excusaba lo que me hizo. Dije que me excluyó de mi propia familia y volvió a nuestros hijos contra mí, y no sabía si nuestro matrimonio podía sobrevivir ese tipo de traición. Asintió y dijo que haría cualquier cosa para arreglar esto, pero sabía que podría ser demasiado tarde. Nos quedamos ahí en silencio por mucho tiempo antes de que finalmente subiera a la cama sola. La semana siguiente, tuvimos nuestra primera cita de terapia matrimonial con una mujer llamada Dra. Patterson, que venía muy recomendada. Esperaba que tomara mi lado inmediatamente cuando expliqué lo que había hecho Miguel, pero en lugar de eso, nos hizo preguntas difíciles a ambos sobre cómo nos comunicamos y manejamos conflictos. Señaló que la traición de Miguel era masiva y había causado daño real a nuestra familia, pero mi venganza también había lastimado a nuestros hijos. Dijo, Valeria y Diego pasaron días en Hawái viendo el matrimonio de sus padres desmoronarse en tiempo real, y eso no fue justo para ellos. Me preguntó por qué no le había dicho a Miguel qué tan abrumada y enojada me sentía antes de que todo explotara. Admití que había estado tan enfocada en ser la responsable y mantener todo junto que nunca realmente dije qué tan cerca estaba de mi punto de quiebre. La doctora Patterson le dijo a Miguel que necesitaba tomar responsabilidad por su depresión y pérdida de empleo, en lugar de esconderse de ello a través de planear vacaciones elaboradas. Me dijo que necesitaba comunicar mis necesidades claramente, en lugar de dejar que el resentimiento se acumulara hasta querer venganza. Al final de la sesión, ambos estábamos exhaustos y ninguno de nosotros se sintió vindicado. La doctora Patterson programó citas semanales y nos dijo que teníamos mucho trabajo que hacer si queríamos salvar nuestro matrimonio. 2 semanas después, Miguel recibió una llamada de una compañía donde había tenido una entrevista hace 4 meses. Le estaban ofreciendo una posición con buen salario y beneficios, empezando en 2 semanas. Colgó el teléfono y solo me miró como si no pudiera creer que fuera real. Pude ver que estaba nervioso sobre si yo creería que realmente estaba cambiando o si pensaba que esto era solo otra solución temporal. Honestamente, no estaba segura de qué creía aún. La oferta de trabajo eran grandes noticias, pero no borraba lo que pasó en Hawái o arreglaba la confianza rota entre nosotros. Le dije que me alegraba que fuera a trabajar otra vez y contribuir financieramente, pero aún teníamos meses de terapia por delante. Asintió y dijo que entendía que tenía que probarse a sí mismo con el tiempo y no solo con una oferta de trabajo. Estuve de acuerdo en seguir yendo a terapia y ver si podíamos reconstruir algo real en lugar de solo regresar a cómo eran las cosas antes. Aceptó el trabajo esa tarde y sentí una pequeña chispa de esperanza por primera vez desde que me enteré del viaje a Hawái. 3 meses después,
Nuestra vida se veía completamente diferente. Miguel estaba trabajando tiempo completo en su nuevo trabajo y realmente parecía disfrutarlo. Llegaba a casa a horas razonables y ayudaba con la cena y la tarea sin que tuviera que pedírselo. Ambos estábamos en terapia individual, más nuestra terapia de pareja semanal con la doctora Patterson. El cambio más grande fue cómo nos hablábamos ahora. Teníamos conversaciones difíciles sobre dinero y responsabilidades y sentimientos, en lugar de dejar que las cosas se acumularan. Nos sentamos con Valeria y Diego y explicamos de maneras que pudieran entender que mami y papi habían cometido errores y se habían lastimado mutuamente, pero estábamos trabajando para arreglarlo. Valeria preguntó si nos íbamos a divorciar, y le dije honestamente que estábamos tratando muy duro de no hacerlo. Comenzamos a planear unas vacaciones familiares reales para el próximo verano, donde todos estarían incluidos desde el principio. Miguel me mostró las opciones de resorts y pidió mi opinión en todo. Las cosas no eran perfectas, y aún estaba lastimada por lo que me había hecho. Algunos días lo miraba y me sentía enojada otra vez por ser excluida y mentido sobre, pero también podía ver que genuinamente estaba poniendo el trabajo para cambiar. Iba a terapia cada semana y tomaba sus antidepresivos y se presentaba para nuestra familia de maneras que no había hecho antes. Nuestro matrimonio había sobrevivido, pero ya no era el mismo matrimonio. Ahora estaba construido en honestidad y responsabilidad, en lugar de que yo solo mantuviera todo junto mientras él navegaba sin rumbo. No sabía si lo lograríamos a largo plazo, pero por primera vez en meses, creía que teníamos una oportunidad real.